Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo, y como veis hoy os voy a presentar cómo ha quedado la decoración o el paisaje o el hardscape, como cada uno lo entienda, de este nano acuario, nano proyecto de acuario que tengo aquí en casa. La verdad es que he utilizado diferentes técnicas que iremos explicando durante el transcurso del vídeo para ver cómo hemos llegado a esta situación o resultado final. Y sencillamente es un vídeo que me parece interesante, espero que os guste para aquellos que tengáis pensado montar algún proyecto que os sirva de idea, y para el que no tenga pensado montar proyecto de momento, sencillamente que le sirva de entretenimiento, que para eso esto es un hobby. Bien, pues lo primero es presentar los materiales que utilizamos. Como veis, raíz Twins Rod, que nos sobró del montaje del 500 litros, un par de trozos que tenía guardados. La verdad es que tiene muy buenos detalles esta madera. Y una roca dragón, realmente nos sobró más. Referente a cortar la madera, como veis, con una sierra de toda la vida. Probé con la sierra de calar, pero de verdad que no lo recomiendo porque rebota mucho al estar la madera muy dura. Pero bueno, teniendo un poquito de planificación y paciencia, sí que se puede llegar a cortar. Se va un poco más de tiempo de lo esperado, pero al final, con paciencia, como digo, se consigue todo en esta vida. Y referente a la piedra, sí que es verdad que la roca dragón se trabaja muy fácil. Como ves, la hice todos los trozos que yo consideraba y luego se puede incluso hacer más sobre la marcha para llegar al resultado deseado. Como veis, lo recogí todo en un escurridor porque lo llevé directamente a la ducha a lavarlo, a enjuagarlo y a quitar el primer enjuague. También aquí, como veis, os presento lo que es los trozos que habíamos cortado. Hice un preensayo donde fui dejando cada uno más o menos identificado o colocado donde yo lo quería poner para que fuera luego más fácil el ensamblaje final. Y como veis, este ensamblaje pues cianocrilato. Y estos vídeos los he visto también en YouTube, con el taladrito, haces el agujero con un palillo, lo troceas, lo pegas. No es realmente difícil, evidentemente no es tan fácil como parece y más complicado cuando estás grabando a la vez, pero con un poquito de paciencia y sobre todo cuando se va teniendo experiencia, yo creo que es una cosa que es fácil de realizar. En este caso, como muchas veces, pago las novatadas, pero bueno, por eso las comparto con vosotros, para que si alguno utiliza esta técnica, que ya vaya sobre aviso real de cómo son las cosas. Y como veis, poquito a poquito pues le va dando forma. Sencillamente unas pegan a la primera, otros no, unos pegan mejor, otros quedan peor, pero bueno, más o menos quedó mucho mejor de lo que yo tenía en mente la primera idea o la idea original. Y aquí, pues de pasado un rato, cuando había tirado el cianocrilato, había secado, pues os presento cómo había quedado. No es la definitiva porque luego hice algunos cambios, pero más o menos quedó bastante bien. Buena fijación y realmente me sorprendió cómo se puede trabajar esta madera así de fácil, así de bien. Eso sí, una vez que terminé la eché en remojo, lo tuve final durante una semana, cambiando el agua cada 24 horas. También, como he dicho, enjuagué la piedra y luego también la puse aquí en remojo, y os voy a dejar un detalle de cómo se puso el agua a las primeras 24 horas. Fijaros toda esta cantidad, 2 o 3 cambios de agua que había. Si tú esto no lo haces y lo haces directamente en el montaje, lo que nos puede llegar a estropear el agua, los materiales, es decir, tener paciencia. Esta semana por lo menos lavados la madera, que realmente lo adelantaremos luego en nuestro proyecto de acuariofilia. Y ya pues para ir terminando la faena, troceamos Anubia nana de la variedad Petit y la fuimos, como digo, troceando y la fuimos colocando al gusto un poquito. Como veis, el plano que yo grabé desde arriba, porque si no, no tenía espacio para grabar y pegar a la vez, pero yo estoy situado enfrente, de manera que para mí tengo una mejor visión a la hora de colocar. Esto ya me lo tenéis que disculpar, es así la forma de trabajar, pero como siempre digo, se puede hacer con anubias, se puede hacer con bucefalandra, se puede hacer con la planta que nos ocurra, que al final es cuestión de tiempo, dinero o el proyecto que tenga cada uno en mente, pero sí que la verdad es que es un resultado bastante satisfactorio. Y como veis, algunas se pegan a la primera, otras a la segunda, pero bueno, el cianocrilato además, por mucho que nos guste o no, los dedos al final termine pringado, eso es inevitable, o al menos yo no soy el más manitas del mundo para ciertas cosas. Y lo que es el montaje final, reutilicé también arena de hada de la Plata San que me sobró, eché 1 kilo en este caso, no eché mucho grosor realmente, como veis. Coloqué el árbol, como veis, la primera en la frente porque me daba la raíz, tuve que al final la terminé quitando porque me daba en la aspiración de acero. Y si habéis visto el detalle, metí la rasqueta para ver que no me tocaba en ningún lado, y es muy importante luego a la hora de hacer los mantenimientos futuros. Y ya pues ponernos a colocar la roca dragón. Como veis, tiene un color rojito más vivo porque venía de estar toda la semana en agua, y ya esto es un poquito, pones en un sitio, pones en otro. La idea era revestir, dar naturalidad, continuidad a lo que es la raíz. No queda 100% perfecto, pero vamos, es un proyecto, como digo, con materiales reciclados.
Y luego pues siempre los trocitos más pequeños o se han hecho más fragmentos para ir haciendo esos pequeños detalles que es lo que le dan un poquito muchas veces la diferencia a los proyectos o el trabajarlos un poquito más, esas 4 piedecitas chiquitinas que hace la decoración. Y de plantación pues cogí una Cryptogamine parva del 240 del Low-Tech, se la troceé, la puse por 3 o 4 sitios. Y también la idea es más adelante ponerle pues pequeños detalles de Bucephalandra en la parte inferior y también que vaya plagando, a ver cómo van tirando las anubias, que vayan cubriendo, haciendo una gran cobertura vegetal para ese aspecto de árbol más natural, que es lo que voy buscando realmente en este proyecto. Pues ya estamos de vuelta, espero que os haya gustado la presentación de cómo hemos realizado esta raíz de bonsai para este proyecto de Non-Aquario en el día de hoy. La verdad es que para mí ha sido algo muy curioso y creo que os invito a todos el que tenga en mente hacer algo parecido. Con paciencia, digo, no es tan fácil como parece, pero con paciencia y buen material sí que se puede conseguir lo que se pretenda. Como en este caso a mí me ha sorprendido mucho el resultado. También, como veis, aquí tenemos el pequeño bonsai, el ficus. Realmente confesar que fue lo que me sirvió un poco de inspiración para utilizar esos materiales para crear este pequeño proyecto. Y ahora, para terminarlo, pues faltaría añadir los habitantes, que tengo en mente poner un pequeño cardumen de Corydoras pigmeas, una pareja de quilis y alguna pequeña por ahí gambitas neocarinas que tengo de los otros acuarios para el equipo de limpieza y mantenimiento de este proyecto. Además, más cambios que voy a hacer, pues con esta estantería junto con otras que he adquirido, voy a hacer un pupitre nuevo, un escritorio nuevo, como cada uno lo entienda, donde yo paso muchas horas con el ordenador para tener el proyecto más cerca aún, para verlo, para disfrutar el comportamiento de los peces, de las coridoras, a ver si somos capaces de criar tanto los quilis como las coridoras, etcétera, etcétera, porque al final todos estos proyectos lo que hago va para eso, para disfrutarlos, para aprender, para estar entretenido y para sobre todo pues aprender mucho de cada una de las especies que tenemos, de los proyectos, de las plantas, etcétera, etcétera. Así que dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo, dejar vuestros comentarios, vuestros me gustas, si alguien no está suscrito y le apetece ya sabéis que es más que bienvenido, aunque aquí lo importante como siempre es aprender, disfrutar o como en el día de hoy ver cómo podemos crear este hardscape o paisaje aprovechando estas raíces para crear una raíz de bonsai para nuestro proyecto de acuariofilia de manera más personalizada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!